Bueno, quería saludar la actividad, este ciclo de actividades que se está organizando desde ATE CONICET y que la verdad es que tiene una función tanto interna como externa. Por un lado, difundir la importancia de la discusión de un convenio colectivo de trabajo para nuestro sector, eh, un sector que cada vez viene más movilizado, más organizado, discutiendo reivindicaciones colectivas y también internamente, porque si bien hace años que ATE viene peleando por un convenio colectivo de trabajo, bueno, y hemos tenido muchas discusiones internas con distintos niveles de desarrollo. Eh, Nunca habíamos podido dar una discusión pública o una exposición pública desde los principales ejes de lo que nosotros consideramos es necesario incluir en un convenio colectivo de trabajo que establezca un punto de partida distinto para los derechos laborales en el organismo. Esto sabemos que incluye no solamente la cuestión salarial, sino el vincular a un convenio colectivo de trabajo a compañeras y compañeros que se encuentran precarizados, a establecer una estructura que pueda combatir los hechos de violencia laboral, de violencia de género, que cada vez vemos lamentablemente más cotidianamente en nuestro organismo, y de luchar contra una serie de injusticias laborales que, si bien el estatuto condensa y permite, tal vez sea necesario contextualizar un poquito el surgimiento, por qué el estatuto es como es y expresa lo que expresa y por qué lo queremos modificar. En primer lugar, hay que señalar que el CONICET es una institución que surge ya con una mirada interna eh, jerarquizante y verticalista, donde, digamos, hay un sector que es visto como el sector que protagoniza el trabajo científico, que son los investigadores e investigadoras, y al cual se le, vamos a decir, superpone una serie de categorías de trabajadores que son vistos como aprendices primero, como becarios después, como estudiantes de alguna manera, y un escalafón técnico que de alguna manera está mucho más vinculado en la concepción a tareas manuales y de escasa jerarquía. Eso es lo que termina expresando el estatuto. Luego, el trabajo científico nosotros miramos y vemos que se ha ido masificando en número, que se ha ido complejizando en cuanto a las tareas que cada uno de los trabajadores y trabajadoras realiza, y el trabajo en sí mismo se ha vuelto y se ha tornado mucho más interdependiente y como un proceso colectivo. Entonces, nosotros pensamos que a la visión individualista y jerárquica que establece el estatuto hay que contestarle o intentar transformarla bajo el punto de vista de la mirada del trabajador o la trabajadora científico-técnico en un proceso de trabajo común, dentro del cual hay distintas formaciones, responsabilidades y tareas, obviamente, pero que todos somos y todas necesarios en este proceso de trabajo y de creación científico-técnica. La división que expresa el estatuto entre las carreras y la exclusión de otros grupos de trabajadores del mismo estatuto, lo que termina mostrando es que hay un sector de trabajadores que son, digamos, los investigadores, y entre los investigadores las categorías superiores de investigadores,
los que de alguna manera regulan y se autorregulan en su funcionamiento en el organismo. Y esto se expresa en muchas situaciones. Por ejemplo, el organismo no tiene, vamos a decir, órganos ni instancias ni procesos de regulación de la relación entre directores y dirigidos, tanto becarios como este, el personal de apoyo. La expresión de gobierno, si se quiere la máxima expresión de esto, excluye al resto de los trabajadores del directorio. Hasta hace poco inclusive excluía a los investigadores de categorías asistentes y adjuntas para poder votar. Hoy por hoy los excluye para poder estar representados ahí. La estructura que expresa el CONICET es una estructura, si se quiere, previa a lo que es la reforma universitaria, que establece una concepción de participación de todos sus grupos de trabajadores en los distintos tipos de direcciones de, de, de la institución. En los consejos directivos de cada unidad ejecutora inclusive se expresaba lo mismo, hasta hace muy poco, que también por una pelea que se dio desde el sindicato, tampoco se permitía la representación de becarias, becarios, personal de apoyo, y hoy por hoy el personal administrativo está excluido también. Esta división, si se quiere, tajante entre escalafones y carrera, también dio pie, por seguir poniendo ejemplo, a la desigualdad jubilatoria. Cuando se estableció la ley de jubilación, incorporó solo un sector del organismo, excluyendo al otro, la posibilidad normativa de hacerlo estuvo basada en la división que establece el estatuto entre carreras. La movilidad, por ejemplo, entre carreras es otra cosa que el actual estatuto impide o no permite. No hay una movilidad fluida entre ninguno de los sectores de trabajadores, ni de la carrera de personal de apoyo a la carrera del investigador, ni a la inversa, del carrera del investigador a la carrera de personal de apoyo, ni de el escalafón de investigadores en formación, por llamarlo de alguna manera, mucho menos hacia carrera del investigador. Y en general hay muy escasos incentivos para el desarrollo de las carreras profesionales, tanto de los técnicos como de el personal administrativo y de gestión. Nosotros en el sindicato siempre trabajamos la idea de el escalafón único como una forma de combatir esta mirada que decía yo, que era individualista y verticalista del organismo. Y si bien entiendo que pudiera haber distintas formas de reacción legal o normativa de resolverlo, creo que cómo se expresa eso técnicamente y de modo escrito en un convenio colectivo puede ser sujeto a discusión técnica totalmente válida. Sí, del sindicato la idea de escalafón único funcionó muy bien para justamente discutir la idea del proceso de trabajo fragmentado, para discutir la exclusión de escalafones, no solamente de los lugares de decisión, sino de los derechos laborales. Administrativo y de gestión, por su gran mayoría, está precarizado. Todos los investigadores en formación, becarios, becarias, están también precarizados y sin derechos laborales, y tiene que ver con esta concepción. Y además está la cuestión salarial, que todavía no la mencioné.
Esto es algo patente hoy por hoy en los conflictos que estamos viviendo hoy en el organismo. La posibilidad de fragmentar la política salarial por parte de los distintos gobiernos o las gestiones, y por lo tanto dividir la lucha o la pelea de los distintos sectores de trabajadores, realmente es algo que tenemos que enfrentar abiertamente y cerrar todas las posibilidades para que se haga y se ejerza esa política salarial fragmentada. Nosotros pensamos que tiene que haber relaciones salariales entre las distintas categorías de trabajadores que estén establecidas en el convenio colectivo de trabajo, de tal manera que cuando una escala salarial se mueve, o una referencia salarial se mueve, se tengan que mover el resto de las categorías también, de tal manera de impedir que haya aumentos para un sector y para otro no, después para otro sector y para otro no, y todos salimos, digamos, a pelear por salarios que todos están bajos, pero de manera fragmentada según los distintos momentos en que nos proponen, bueno, desde las gestiones, el, eh, la política salarial. El documento que, anticipando un poco el debate con Gonzalo, el documento que presenta Gonzalo, o sea, plantea que esto no es un argumento o un impedimento, porque de hecho hay políticas de bonos que se dan solo a sectores, o se pueden dar solo a sectores que ganan menos de determinados montos. Por ejemplo, el bono que dieron de 4.000 pesos a trabajadores que cobraban menos de 60.000 brutos en la última paritaria. Bueno, yo creo que justamente este tipo de bonos lo tienen que ir refrendando paritaria a paritaria, pues justamente no lo pueden incorporar porque distorsiona toda la escala. Obviamente es una estructura normativa que tenga una escala salarial única, no es inmodificable o no puede haber políticas que intenten vulnerar esa escala, pero es un punto de defensa mucho mayor para tener una relación salarial única entre todos los trabajadores y trabajadoras, e intentar impedir esa política salarial fragmentada. Esto más allá de, tal vez no entra en este punto de escalafón único, de que tenemos que discutir la composición del salario. Hoy por hoy nuestro salario está mayormente compuesto por ítems de jerarquización, y de otro montón de ítems que realmente hacen, por un lado, difícil de comprender la estructura salarial y por otro lado, precarizan de alguna manera también todo lo que son los suplementos relacionados a los básicos, que si ustedes miran sus recibos de sueldo son muy, muy bajos. Entonces, la idea de escalafón único, para los que venimos defendiendo esa idea, tiene que ver no con anular o ocultar las diferencias, como decía antes, de responsabilidades, formaciones y tareas en el organismo, sino de incorporar una mirada de que el proceso de trabajo científico es un proceso complejo que incluye muchos factores y que efectivamente hay, digamos, quienes participan de distinto modo en ese proceso, pero que somos todos partes del mismo proceso de trabajo. Y también atado a eso viene obviamente discutir las obligaciones de cada uno de los grupos de trabajadores y las relaciones entre sí. Nos parece importante entrar en esta discusión porque también va a permitir discutir la cada vez más intensiva exigencia que vienen sufriendo los compañeros de la carrera del investigador. En una carrera de productividades y de inflación de requisitos para las promociones o la aprobación de informes, que realmente es perjudicial para lo que entendemos como un buen trabajo científico y comprometido con las necesidades bueno, del pueblo y de la sociedad argentina.
como decía antes, la posibilidad de salir de una mirada fragmentada, actualmente desigual, incluir a todos los grupos de trabajadores del organismo, o luchar contra las distintas situaciones de verticalismo que dan pie a distintos tipos de violencias laborales y de género que estamos viendo hoy, y que no es que sean nuevas, pero están emergiendo y se están dejando de barrer debajo de la alfombra. Y esta conformación de carreras nos va a permitir discutir esa situación también. Y fundamentalmente lo que pensamos es que a nuestro organismo le hace falta mucho más que un maquillaje o un refresh del actual estatuto. Entendemos que es necesario discutirlo profundamente, estructuralmente, en su sentido más profundo, y que la discusión de las carreras y de la relación entre los grupos de trabajadores entra en esa discusión. No es solamente incorporar el organismo tal cual como está en otra normativa laboral, sino que nos parece que tenemos que aprovechar la oportunidad para discutir el sentido de la producción científico-tecnológica, para discutir el carácter colectivo de la creación científica y no la apropiación individual de la misma, discutir la posibilidad de progreso y desarrollo para todos los escalafones o grupos de trabajadores, y de tal manera, repito, más allá del modo en que se exprese esto normativamente, sentar la idea de que los trabajadores del organismo tenemos que tener una mirada colectiva, unificada, y así poder dar peleas en conjunto y no de modo fragmentado como lo venimos haciendo, a pesar de que desde el sindicato venimos queriendo instalar una mirada más colectiva de la pelea. Luego de que demos la discusión dentro del convenio colectivo de trabajo, después va a haber que dar la discusión de la conformación del organismo en cuanto a sus instancias de dirección. No es que las instancias de dirección se van a modificar por cambiar el convenio colectivo de trabajo, no es que la norma jubilatoria se va a modificar por sí misma, pero sí a partir de tener un convenio colectivo de trabajo, desde una mirada del trabajo colectivo, del trabajador y trabajadora de ciencia y tecnología, vamos a poder dar esas peleas con mucha más herramientas y posibilidades de ganarlas. Bueno, y después seguimos la discusión luego de la intervención de Gonzalo.